Buenas tardes, una vez más a este espacio en donde buscamos sentirnos y estar bien. Para con ello encontrar la paz. Bienvenida, Elizabeth, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Ángeles, gracias por estar siempre detrás de lo técnico. Pera, bienvenida. Esperemos que poco a poco se vayan conectando más y si no, como decimos, estamos los que tenemos que estar. Ujú. Y pues nuestro tema es continuar con lo que es la codependencia. ¿No? Estuvimos hablando en el video pasado, pues que es la relación entre dos personas, donde una se hace cargo de la otra. Pero Eli, a mí me gustaría preguntarte una cosa antes de que comencemos un poco más a fondo. ¿Es lo mismo la codependencia emocional que la codependencia por adicciones? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto volver a estar con ustedes y seguir profundizando en este tema. Eh, digamos que no es lo mismo como tal, porque uno es a una persona y el otro es a una sustancia, pero tienen las mismas características. La dependencia hacia, en este caso, el objeto, que es la sustancia, es exactamente y tiene las mismas características que la dependencia emocional. En la dependencia emocional hacia una persona es como dependemos o en este caso somos codependientes de esa persona, de lo que quiere, lo que elige nosotros darnos, a nosotros ayudarnos o desvivirnos por esa persona o esa relación. En la adicción es hacia el objeto, hacia la droga que se esté consumiendo, nos volvemos codependientes de quererla consumir más para poder tener pues, los efectos o las situaciones que sentimos con la ingesta. Entonces, tiene las mismas características. Y aquí decimos que el codependiente es hacia una sustancia, pero la persona que lo acompaña se hace codependiente del adicto o puede estar desligada de esa situación. Ok, entonces aquí hablamos de tres elementos. En sí, la sustancia que provoca la adicción, el codependiente a la adicción y el dependiente del codependiente. Aquí, la persona que consume la droga se vuelve codependiente a la ingesta, en este caso, a esa sustancia o aquello que esté consumiendo, porque rige su vida, ya cuando los niveles, por supuesto, ya son muy grandes de ingesta, está rigiendo su vida. A lo mejor ya no puede pasar un día sin ingesta, empieza a tener problemáticas en casa, familiares, en el trabajo, economía, por supuesto. Esta persona empieza a regirse, digamos, bajo la ingesta. Pero a veces los familiares o pareja que está con respecto a el codependiente es una persona dependiente también. Digamos entonces si se refiere a la relación disfuncional que hay entre una persona que se obsesiona por algo, ese sería, digamos, el dependiente de la adicción. Y después viene el codependiente, que es la persona que quiere rescatar o ayudar al adicto, digamos. Así es. Entonces, estamos en este como triángulo, digamos, en este punto. Ok, gracias. Yo tengo Ángeles, una ¿quieres hacerle una pregunta. Sí, pregunta? Sí. sí, yo tengo una pregunta. Porque yo estoy confundida, posiblemente personas afuera también van a estar confundidas. ¿Dónde se marca la línea en lo codependiente y lo dependiente? Porque, por ejemplo, yo asumía que el dependiente era alguien que no puede estar sin las drogas o sin la persona que lo atiende o con el objeto. Para mí ese es un dependiente, porque no puede estar sin eso, sin la persona, sin las drogas o sin el objeto que depende de él. Sin embargo, ¿dónde cruza la línea en codependiente y dependiente? ¿Dónde se diferencia? Porque yo puedo decir, yo soy codependiente, porque quiero resolver la vida de todo que se me cruza para enfrente. Pero entonces, ¿soy realmente codependiente o soy dependiente? Ok. En ese sentido, el dependiente, como dijiste, depende de la droga o de la persona en la relación, digamos, ¿no?
Mi vida se basa entonces en lo que en este caso, digamos, la sustancia o objeto de la adicción está postulando. Y en este sentido, el codependiente es aquella que quiere ayudar a esta persona para que sane, por ejemplo, en el caso de las adicciones, ¿no? Porque ya no queremos que se siga, porque le ofrecemos, pagamos, lo llevamos a lugares de rehabilitación. Pero entonces mi vida también está dependiendo, pero en la ayuda a esta persona que depende a la par de la sustancia. En una relación de pareja, porque aquí digamos hablamos de tres elementos, ¿no? En una relación de pareja, el dependiente depende de esta persona para poder autorrealizarse. Y esta persona le está dando a esta persona, en este caso el codependiente le da al dependiente aquello que necesita. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? En una relación, yo dependo a lo mejor de de que yo sienta la confianza de mi pareja para salir adelante. Y si él no me dice que estoy bien, que lo puedo hacer, yo no estoy segura. Pero si él me lo dice, salgo, ¿no? Y lo hago. Pero siempre voy a estar dependiente de lo que él me diga para que yo lo pueda realizar. El punto es el efecto contrario. Si él me dice, es que no puedes, es que eres, algunas palabras bastante fuertes, ¿no? Que dañan la autoestima, como tú no puedes, no lo puedes hacer por ti sola, si yo no estuviera aquí, tú no harías nada. Entonces mi valía va bajando porque él no me da lo que necesito. Y entonces resulta que a veces, digamos, en esta relación, el codependiente, entonces necesito que me diga más y más y más para yo salir, pero el codependiente a la par también me está dando, me está dando, me está dando, pero no hay, la relación por eso es disfuncional, porque el otro quiere y yo doy, pero no hay reciprocidad. No cuando yo lo necesito, él me lo da, o cuando él lo necesita, yo se lo doy, porque yo no lo tengo. Entonces yo no le puedo dar esa firmeza para que haga las cosas. Le digo, bueno, yo creo que sí, sí puedes, pero échale ganas o así. Él no siente tal vez con esta seguridad y entonces no le puedo dar aquello que él me da. Bueno, yo voy a un poquito, yo les decía, yo fui codependiente y me costó mucho tiempo darme cuenta, pero finalmente es esa parte en donde el otro, como decías, te minimiza. Y en este caso yo como codependiente, yo hacía cosas para que esta persona se sintiera contenta, me cargaba, digamos, sus responsabilidades, aparte de las mías. Y entonces eso es la codependencia, ¿no? Que yo te decía, ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta? Porque lo confundimos con el amor, lo confundimos con ser buena gente, con sentirnos soy el angelito de la guarda, que yo siempre me porto bien y yo hago todo bien, pero no nos damos cuenta de que somos codependientes. Y entonces ahí sí ya entramos un poquito a lo que decíamos, ¿cuáles serán los síntomas? Un poquito si nos recuerdas algunos de los síntomas y nos vamos con los que nos habíamos quedado. Claro. Aquí obviamente, como dicen, ¿dónde nos damos cuenta? Porque al inicio, si lo hablamos en una relación de pareja, pues al inicio no se ve, puede estarse manifestando, pero como Mm. estamos en el proceso del enamoramiento, del conocimiento del otro, de lo que nosotros tal vez necesitamos, de lo que el otro necesita, estos estándares a veces de lo que, por ejemplo, en el caso de nosotras como mujeres, ¿no? Lo que una mujer tiene como que hacer, ¿no? En el domicilio, cómo atender a la pareja. A lo mejor al inicio no se empieza a notar. El detalle es que con el transcurso de los años, pues nos vamos conociendo más hábitos, más formas, más pensamientos, más actitudes. Y es ahí donde empieza de repente a haber signos, ¿no? A ver estos llamadas de atención que a veces tenemos. Nos es complejo a veces mirarnos y decir, sí, lo estoy teniendo eso, ¿no? Y ya obviamente, por decirlo así, ya en como tal, un término completo sería codependiente, pero al inicio es como, sí, yo noto que él me ofende, ¿no? O me dice palabras que no me gustan. Ya le he dicho que no, pero no cambia, ¿no? Pero no siempre ocurre,
porque claro, ahí hay una mezcla en muchas condiciones, como el hecho de, pues, la familia, ¿no? Lo que nos estamos conociendo, el amor, el ser buena gente, el que esto pasa en todos los matrimonios, ¿no? Porque también hay mitos, ¿no? Y expectativas de esto que debería ser la relación, ¿no? El compartir, porque resulta que cuando lo he comentado con mi mamá, familia, amigos o amigas, de repente unos me dicen, pues eso es normal, o no, no está pasando nada, ¿no? Pues es que ya sabes que cuando se enoja es así. Entonces se empieza a normalizar algunas actitudes, formas y comportamientos. Entonces cuando nosotros los vemos y decimos, no, pues sí, es parte de, y así, no sé, siguen los años. Hasta que obviamente muchas de las relaciones, pues con el tiempo se van desgastando, desgastando, desgastando. Y cuando viene el rompimiento o viene esta separación, es donde lo notamos con mayor claridad. Tú nos compartías en la sesión pasada, ¿no? Realmente hasta que fue como el límite de la relación, el término, es cuando te pudiste dar cuenta. Ujú. Durante la relación es un tanto complejo darse cuenta por todo lo que conlleva una relación. Por eso aquí desde el ámbito y con las pláticas que nos das, con lo que plantean, preguntas, nos podemos ir poco a poco reflexionando y autoconociéndonos y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es parte de la adaptación, cuándo es parte de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, hasta dónde decir sí, hasta dónde decir no. Por eso uno de los síntomas que tiene, digamos como tal, esta parte de la codependencia es la dificultad en poner límites. No se sabe, y la verdad es que lo comento así, tenemos que aprender a poner límites, porque muchas veces no nos los enseñan. Y Es- entonces no sabemos porque entramos en debate, ¿no? Es que si yo digo que no, o sea, el otro, pues obviamente se va a enojar, o la otra, o no, y hasta en relaciones de amistad, ¿no? De compañeros de trabajo donde el vínculo no es tan afectivo, desde ahí también, o en la familia, ¿no? Es que si le digo que no, mi mamá se enoja, o mi papá ya me regañó, y desde ahí empezamos a aprender a no poder poner límites, límites saludables, ¿no? Para uno y para el otro. para el Entonces, otro. cuando establecemos los límites, siempre empezamos por uno mismo porque a veces queremos ponerle límites al otro, pero primero está en qué estoy permitiendo yo. Entonces, por ejemplo, decíamos palabras que tal vez nos hacen que perdamos nuestra valía. Desde ahí aprender a esas palabras para mí hacen que yo pierda valía y ver la forma en cómo yo poder crecer mi valía y a la par establecer el límite. Entonces, uno de los, digamos, síntomas o características es la dificultad para poner límites. Y esto mismo pasa con las adicciones. Don Felipe, bienvenido. Gracias, Jocelyn, bienvenido. Yo decía en cuestión de ¿es lo mismo con las adicciones? Claro, Esta parte que, claro, porque decíamos, los límites primero se ponen a uno mismo y después al otro. En el caso de la adicción es, si yo no puedo ponerme límites a mí mismo sobre a lo mejor el consumo, qué me está llevando a consumirlo, para qué, por decirlo así, en este caso, si podemos tener a la mano, al alcance, la parte de cómo comprarlo y consumirlo, pues el objeto ahí está, digamos, dispuesto. Quien tiene que ponerse límites somos nosotros. Por eso en el caso tuyo, por ejemplo, cuando trabajabas con las personas que tienen estas problemáticas, empezaba mucho desde nosotros. ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros que necesitamos, en este caso, esa situación, esta sustancia o eso a la cual soy adicto? Porque adicto puede ser desde las drogas hasta otro tipo de adicciones. El sí, de hecho, juego, el apostar, ¿no? el cigarro, el El cigarro, alcohol. alcohol, por ejemplo, algunas situaciones de ámbito sexual, por ejemplo, ¿no? Todo eso es una adicción. Entonces, pero el conocernos a nosotros mismos, saber qué pasa, qué está pasándonos, es ahí donde entonces empezamos la parte de mis límites. ¿Qué me pasa a mí? Que no puedo ponerme límites a mí misma. Y voy a poner un ejemplo que tal vez es muy relacionado, pero que a todos nos pasa como cuando el doctor nos dice, ¿no? Estamos
enfermos del estómago, tenemos problemáticas de triglicéridos, colesterol, toda esta parte, ¿no? Y el médico nos dice, pues tienes que seguir una dieta, no puedes comer ciertos alimentos, ¿no? A veces nos cuesta mucho no consumir alimentos que nos agradan, pero que sabemos tienen un efecto negativo hacia nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí viene como, ¿cómo me establezco yo mismo límites? Porque se me antoja, no sé, ¿no? Las papas con el chile, ¿no? Ay, ¿cómo me gusta? Pero sé que cuando los consumo, mi estómago inmediatamente reacciona. El doctor ya me dijo, no puedes consumirlo ya, no puedes. Entonces, desde ahí viene mi propio autolímite, como el hecho de decir, a ver, esto es para mi bienestar. Aunque se me antoje, no, por mi bienestar lo voy a dejar de hacer. Y claro, no lo dejamos de hacer de la noche a la mañana porque es complejo. Digo, aquí hablo de unas papas, pero a veces nos encantan otro tipo de alimentos. A lo mejor vamos consumiendo gradualmente poco, 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 hasta que la ingesta tal vez se vuelve mínima o ya no se da, de tal manera que entonces ese límite se remarca y se fortalece, en este caso, el bienestar general. Ángeles, ¿quieres hacer alguna pregunta? Por ejemplo, si yo soy una persona, como decía Marta, bien buena y bien en que quiero hacer, arreglarle la vida a todo mundo, sí, aprendí a ponerme límites. Entonces, pero sí, yo era de las personas que quería ayudar a todo el mundo. Por ejemplo, si eran las drogas, quería entrar a un centro de adicciones, pero estar yo en medio. Entonces, ahí yo estoy metiéndome por mi necesidad, no de control. Entonces, los codependientes somos necesitados de algo para poder influir en la vida de los demás o simplemente eh, se da porque sí. No, bien lo dices, es una necesidad. Aquí, por ejemplo, tú demarcas el control. Ajá. Porque a lo mejor si es un familiar, pues a lo mejor tú dices, es una forma, quiero ayudar, pero además es un control. También podemos tener la necesidad de aprobación constante, basada mucho en que nuestra autoestima no está fortalecida propiamente. Entonces, cuando yo ayudo, es muy bonito, la verdad, oír que, ay, gracias por ayudar, gracias por el esfuerzo, ¿no? Cuando no los comparte. Cuando no nos dicen nada, pues a veces hasta muy sigilosamente o muy abiertamente lo decimos, ¿no? Oye, yo te ayudé y como que esperamos que nos den las gracias, ¿no? ¿Por qué? Viene porque por decirlo así, entre más gracias me dé la gente, yo me siento completamente bien, satisfecha. Eso quiere decir que parte de mi estima es como se nutre de las palabras de los otros para poder, digamos, fortalecerla. El detalle es que ponle, un tiempo sí pasa y me dicen y yo me siento súper bien, pero muchas veces dejan de hacerlo y entonces voy en busca de más personas para yo hacer más y recibir más. Y es como algo sin fondo, es vacío porque entra, 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 pero yo sigo necesitando, necesitando. Por eso, de repente, tenemos entonces que estoy ayudando a demasiados, por eso el límite, ¿no? Me estoy desgastando todo, pero digamos, hay una parte que es satisfactoria por esta necesidad. Entonces, cuando empezamos a observar la parte de, ¿qué me pasa a mí? Como dijiste, ¿no? Yo me observé y me puse límite, exacto. ¿De dónde viene esto que quiero ayudar? ¿Para qué? Y realmente, ¿qué quiero recibir a cambio? Y desde ahí identificándolo, entonces ya puedo ponerme límite y decir, claro, a lo mejor, por supuesto, por ejemplo, a mí en mi profesión muchas veces me preguntan, oye, ¿conoces centros de rehabilitación, personas que pueden? O inclusive me dicen, es que yo quiero que mi familia, vengan a terapia. Y yo les comento, muy bien, cuando esa persona se ponga en contacto conmigo, lo trabajaremos, pero él o ella tiene que querer. Pero mientras ellos no vengan, la que está en terapia es la persona que me lo está comentando.
Y la sugerencia es que ella o él empiece a tomar el proceso terapéutico para identificar por qué quiere que los otros lo tomen y no él o ella. Y así es como vamos rompiendo estas situaciones. Ujú. Por ejemplo, dices que un codependiente este, está ayudando a los demás por la necesidad de sentirse bien y de que le den las gracias por lo que sea que esté dando. Sin embargo, ya cuando tú no esperas que te den las gracias, ya lo haces porque amas hacerlo. Entonces, ahí ya no eres codependiente o sigues siendo codependiente. Ahí ya no. ¿Por qué? Porque ya es muy consciente el grado de ayuda que vas a dar. Ya no es este de yo te ayudo, ayudo, ayudo y me desvivo. No, no, no. Ujú, Aquí es, ok, a lo mejor se te acercan, tú comentas, das, proporcionas información y hasta ahí. Tal vez te agradecen. Un poco, por eso un poco el ejemplo. Yo les puedo decir, claro, con gusto aquí está mi contacto, pero no puedo irlos a obligar a que tomen terapia. Claro. Eso es iniciativa del otro. Entonces yo puedo poner y estar a la disposición y entonces esperar a que el otro tome la iniciativa. Y no, no es con dependencia, es ya muy conscientemente tu ayuda, cómo la aportas y hasta dónde. Muy bien. Bienvenida, Rosario. Mm, Hablábamos precisamente de los síntomas y uno de los síntomas precisamente es ese, la necesidad de aprobación. A mí siempre se me ha quedado muy marcado eso, el sentirse responsable por las acciones de otros. A veces nos sentimos tan responsables que es aquí donde nos ponemos como que esa aureola. Si yo soy el angelito, yo te ayudo, yo hago. Pero esta también viene implicada, yo digo, con la de la aprobación, ¿no? Así es, pero aquí voy a manejar esta diferencia. Si yo me estoy haciendo responsable, en este caso, de algo que no es mío, eso se le llama sobreresponsabilidad. Esa sobreresponsabilidad, por eso es sobre, porque eso pesa y cansa. Al inicio no se siente, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, venimos con toda la emoción y yo te ayudo y claro, pero mantengámoslo un tiempo. Y es, híjole, y hay que también aceptar las consecuencias positivas y negativas, ¿no? Estar atentos, pendientes de la persona, darle y darle y darle. Por eso se vuelve sobre responsabilidad. Porque ahí entonces no me estoy haciendo responsable a mí o de mí y por ende no le permito a la otra persona hacerse responsable de sí mismo. Ahí puede entrar otro síntoma. Y esto es muy general, ¿eh? No es que ocurra siempre, pero aquí lo marco para ir introduciendo los síntomas como tal, ¿no? El hecho es que a veces queremos tener el control Ese es el control. y ese sería otro síntoma, donde entonces el control que yo quiero ejercer hacia los otros hace que yo adquiera esta sobreresponsabilidad. ¿Para qué? Para no permitirles, por ejemplo, crecer, para no permitirles irse, para no permitirles, porque claro, eso implicaría otra situación mía. Entonces, yo tengo, digamos, esta necesidad de que me aprueben, ¿no? Porque yo necesito, entre más los tenga aquí, más yo sea quien los ayude y les resuelva, pues más aprobación, me voy a sentir mejor. Pero a la par de esto está el peso, no llega solo. Entonces, por eso de repente, pues también hay fricciones, enojos, situaciones disfuncionales, porque con el tiempo me voy a cansar y no vas a seguir haciendo lo que yo quiero. Eso del control, dice, como que Claro, casi no se nos da. Voy a leerte algo aquí que acaban de escribir. sí. Nos dicen, eso de querer ayudar es también por falta de ciertas cosas que nos hicieron falta de niños.
Por ejemplo, decía el cariño. Ujú. ¿Sí? En nosotros, o bueno, en términos a veces psicológicos, les llamamos estamos compensando. Entonces, lo que a mí no me dieron, ahora lo doy. Pero aquí la diferencia es que es desbordado, sin límites. Por eso regresamos un poco a los síntomas. No es que, y aquí lo enfatizo, no es que sea mal dar y tener cariño, y por cariño lo aporto, lo doy, ¿no? Sino que de repente no tiene límites. Un poco, por ejemplo, el cariño hacia los hijos. A lo mejor ustedes vivieron momentos donde sus padres entonces no recibieron tal vez estos afectos, cariños. Entonces, claro, ustedes se quedaron con la necesidad de esa parte. Y otro de los síntomas de la codependencia es la sensación de abandono o de rechazo por parte de los padres, en este caso. Entonces, como yo me sentía abandonada por mis padres porque no me dieron ese apapacho y cariño, yo hago y envío a los hijos eso que me faltó y me desvivo por ellos. Los amo. No quiere decir que no, pero resulta que entonces en este amor más desbordado, les permito, por ejemplo, digamos, faltas de respeto, les permito a veces hasta agresiones hacia mi persona. Y entonces es ahí donde decimos, ¿no? Por amor. Pero entonces, más que ayudarlos a los hijos, lo que les estamos haciendo es darles o que no tengan las herramientas necesarias para salir. Estamos entonces hablando de que nos podemos hacer codependientes también de los hijos y eso es la codependencia emocional, Claro, ¿sí? sí. Por Eh, eso las madres o padres también ocurre que de repente se desviven por los hijos. Los hijos van creciendo. ¿Dónde se nota, como decíamos, dónde lo notamos? A veces cuando los hijos ya son adultos y empiezan a explorar la vida. Y entonces ya van a fiestas, ¿no? Hacen actividades y ya no nos está gustando como madre o padre. Y es como, ¿por qué vas a tantas fiestas? ¿Qué no vas a estudiar? ¿No? ¿Por qué no nada más estás estudiando, no? Empiezan ciertas conductas ahí controladoras porque controladoras. empezamos a sentir que el hijo ya está, o hija está volando. Y entonces yo, ¿quién me va a dar esa aprobación? ¿En quién voy a volcar esto que necesito? Y entonces hacemos esto. Hago a los hijos que dependan de mí, desde el ámbito económico, desde el ámbito afectivo, hasta desde el ámbito de solucionar cosas. ¿Cómo? A lo mejor yo sé que mi hijo no sabe cocinar y no le enseño. Entonces, pues siempre va a requerir mi presencia para que yo le Claro, cocine. claro, Y esos son, digamos, los detalles, digamos, esas conductas que hacemos. sí, claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Dice, no, No, nos yo sí. seguimos. Ángeles, Yo adelante. quisiera hacer una pregunta. Todo eso que estás diciendo viene desde lo que aprendimos en casa, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ahorita te estás diciendo, si mi hijo no sabe cocinar y no lo enseño a cocinar, siempre va a depender de mí. Entonces, desde mi necesidad de ser quien esté ahí, desde ahí estoy yo acercándome a él, ¿no? Aquí estoy yo para ayudarte a cocinar. Entonces, no le doy la oportunidad de aprender, entonces siempre me va a estar necesitando, aunque sea un adulto mayor, porque no lo estoy enseñando a hacer absolutamente nada. Entonces ahí también es estar negando la oportunidad, ¿no? Porque cuántas veces a nosotros, este, nos hicieron, o sea, esas eran las creencias de antes, pero yo recuerdo que en mi casa sí nos enseñaron a hacer todo. Entonces, pero muchas veces lo hacemos por la necesidad de nosotros mismos de ser necesitados, ¿no? Así es. Por ejemplo, en esta educación que tuvimos, bueno, yo me cuento un poco porque mi madre lo hizo, yo les comparto. Por ejemplo, a nosotras como mujeres, desde muy chica ya nos enseñó a lavar, a planchar, a cocinar, porque la idea era esta, ¿no? A mi hermano, no.
Entonces, cuando nosotros en algún momento, ¿no? Le decíamos, pero ¿por qué no le permites a él, ¿no? Traernos o hacernos aunque sea el café, ¿no? Ella decía que no. Y una vez le comenté, le dije, mira, le dije, cuando él se case o tenga su pareja, te va a dar coraje que a ella sí le dé su cafecito y a ti nunca, y a mí tampoco. Entonces empecé a comentárselo, ¿no? Porque mi mamá tenía esta idea y le dije, te va a dar coraje, porque a ella le va a atender. Entonces mi mamá empezó a entender y también hablamos con ella y le dije, mira, él a lo mejor en algún momento no sabemos, esperemos que tenga una pareja que lo atienda, pero ¿y si no? Pues que él se va a tener que cocinar, lavar, y tú lo vas a dejar así solo, ¿no? Como, ay, aprende. Dije, entonces empezó a enseñarle para que él obviamente ya en su independencia lo supiera hacer. Pero ese es el cambio, ¿no? Que se da. Porque, claro, desde estas ideas de nuestros padres, eso que enseñaron estuvo bien. Y estuvo bien porque ellos así lo aprendieron. El detalle aquí con nosotros en este presente y bajo estas pláticas que nos permiten reflexionar es, a ver, la oportunidad que tienes para seguir guiando a tu hijo o a tus hijos para una vida independiente mejor. Porque tú te niegas también a la par la libertad de sentirte que ya no te necesita, que tú puedes vivir tu vida, ¿no? Seguirla disfrutando porque les has dado las capacidades y habilidades necesarias para esa independencia y tienen ellos que aprender, así como tú lo hiciste. Y a la par les das la oportunidad a ellos también de crecer, madurar y enfrentarse a la vida. Y esto se los comparto tanto como especialista, pero también como hija, porque a mí me pasó también. Muy bien. Aquí hacen otra pregunta. Oye, ¿también se puede ser codependiente a un trabajo? Claro que sí, por supuesto. Es un poco como la adicción, decíamos, hay adicciones inclusive al trabajo, porque el trabajo te da muchas cosas. Lo planteamos primero, economía. Entonces, tú recibes un sueldo basado en tu trabajo que te permite economía, independencia, porque qué bonito es, ¿no? Ah, yo tengo mi dinero, Yo hago lo que quiero. tengo independencia, porque yo puedo hacer con él lo que yo quiera y comprarme lo que quiera, ir a donde quiera, ¿no? Y nos proporciona, bueno, dentro de tal, responsabilidad, compañerismo, salir, ¿no? Es diferente estar todo el día en la casa que ir al trabajo, hacer las actividades que a lo mejor sí nos gustan, convivir, compartir y luego regresar a casa. También nos da libertad, también nos da crecimiento. El trabajo tiene muchas características. Entonces resulta que, claro, cuando a veces hay situaciones como de despido o jubilación, que es ahí donde completamente se rompe el vínculo, de repente entonces, por eso entra también el proceso de la pérdida, porque resulta que entonces si ya no voy a tener dinero, entonces empiezo a ver que vaya que yo necesito tu trabajo y lo consigo rápido, aunque no me guste, ¿no? O estoy desesperada y ya me digo, ay, es que, ¿por qué no? Me voy a ir a buscar o inclusive, ¿no? Yo ya estoy anticipando porque ya sé que me van a despedir, ¿no? Ya está. Entonces, ya me estoy moviendo porque parece ser que no puedo permanecerme quieta. Claro, nos podemos volver dependientes al trabajo. Bueno, codependientes, claro que sí, por todo lo que simboliza. En realidad, el trabajo en sí, no, sino todo lo que simboliza. Porque si otro trabajo me da esto o hasta más, claramente me cambio de trabajo. Pero ese es el punto. En ciencia el trabajo no, sino a lo que simboliza para ti. Y nos dicen, aquí también, ya que hizo esta pregunta, dice, ¿y cómo podemos trabajar esa parte? Bueno, Ok, les estoy diciendo lo que me están poniendo en mi chat acá en el cel porque está trabajando esta persona y entonces para él es más fácil aquí. perfecto, sí, sin problema. Bueno, como decíamos, primero, identificamos
si es al trabajo o a cualquier otro, ya sea la relación o a una adicción, un objeto de adicción, identificamos primero que algo me está pasando, en este caso, que hace que mi relación ya no sea tan sana, que empiece a ser una relación disfuncional. Y identificando eso, vamos, por ejemplo, en el caso del trabajo, a ver, ¿qué me está ocurriendo a mí con el trabajo? ¿Por qué? Para mí, a lo mejor el hecho de ir, me pongo mal cuando no voy, hasta ni me enfermo, ni pido vacaciones, ¿no? O cuando estoy en mi casa, yo quiero estar en el trabajo. Vamos a ver qué nos está pasando a nosotros en la relación. En este caso con el trabajo, porque el trabajo, por decirlo así, no te dice nada. No habla contigo, pero tú sí puedes observarte en él para saber realmente a qué le tienes, cómo o dónde está la codependencia. Porque a lo mejor a veces es a la economía o a la independencia que representa la economía. Y claro, yo no quiero perder mi independencia porque es bien bonita, ¿no? Entonces hay que identificar. Lo mismo pasa en relaciones de pareja o inclusive compañeros. También nos podemos volver codependientes de amigos en cualquier relación humana. ¿Qué tengo que observar? Yo para que, si estoy necesitando aprobación, si me es difícil poner límites, si no puedo decir que no, si siento que mi autoestima depende de los otros, si soy controladora y en qué puntos, ¿no? Si tengo heridas de abandono, rechazo, se pueden ir trabajando todos estos aspectos, ya sea uno por uno, en conjunto, puede ser con especialistas, pueden ser con apoyos de pláticas, con acompañantes, se puede. Lo mismo en una adicción. El objeto y está, pero ¿qué pasa conmigo que tuve que necesitar o necesito la sustancia o necesito el juego, ¿no? Las problemáticas del alcohol, el fumar, la sexualidad, ¿qué pasa conmigo? Y es así como los vamos trabajando. Que te voy a contarles algo y tú me vas a decir qué pasó ahí, ¿no? Yo recuerdo que yo, creo que de hecho una vez te lo comenté, yo quería decir, no, es que voy a poner un taller y lo voy a hacer así para ayudar a personas, porque yo veía personas en mi misma situación y lo que yo quería era ayudar. Después, ¿cuál fue mi coco? Que pues la gente no quiere trabajar, ¿no? Y entonces como que te quedas así. Después entendí, dije, es que eso es lo que yo necesitaba, a lo mejor el apoyo de alguien, ¿no? Y precisamente por esa razón yo quería apoyar y me sentía de alguna forma responsable de apoyar a estas personas. Pues decía, es que son, ya después cuando me di cuenta, dije, pues son ellas las que tienen que buscar ese apoyo y yo tengo que buscar por dónde caminar, ¿no? Exacto. Y aquí hay, bueno, voy a tomar la referencia. A veces cuando decimos, es que los otros necesitan esto de mí, a veces es una proyección. Me Eh, proyecto en el otro mis propias necesidades. Por eso a veces decimos, es que el otro necesita ayuda y me ok. vuelco hacia la ayuda. Cuando aprendemos a mirarnos, decir, no, realmente quien necesita la ayuda soy yo. Los otros, como dices, yo aprendí muy bien esto de que dices, es que no quieren trabajar. La realidad es que cada quien, y yo lo aprendí en mí, ¿no? No trabajan como yo, desde mi pensamiento, mis creencias, mis hábitos y mi compromiso, mis valores. Claro, nadie va a trabajar como yo, pero podemos aprender a trabajar a la par, ¿no? Desde quién son, por ejemplo, ustedes, ¿no? O esto de Copax, ¿no? Nadie es igual y nadie trabaja igual, pero el detalle es que hemos aprendido cómo a colaborar, porque literal, si lo midiéramos, pues unos trabajan así, otros así, otros así, otros así, otros otra vez muy desbordados, ¿no? Y ahí, ¿cómo encontramos el equilibrio? Ah, porque cada quien tiene su percepción de compromiso, de valor, de aquello que está buscando también, de cómo satisfacer su necesidad. Y entonces, como dices, en su momento fue, yo quiero encontrar una forma de cómo ayudar en este caso, a varias o a la comunidad, a la población. Y ese era tu camino de búsqueda. Claro, cuando lo pudiste ya percibir, ya sabes qué camino buscar. Y no fue el taller, no. Fue este medio, por ejemplo, ¿no? Donde tú apoyas y ayudas
Sí, desde esto que tienen las plataformas, las pláticas, y apoyas a la comunidad y se está expandiendo. Y entonces tú colaboras y ahí mismo dices también, y el otro se ayudará si así lo desea. Ya aquí está la herramienta, aquí están las pláticas, aquí están las formas. El otro es quien lo decide. Por eso aquí se vuelve colaborativo o de acompañamiento. Bueno, no sé si quedó contestada la pregunta de cómo hacer para, evitar ser codependientes del trabajo. Y pues ahora sí, yo creo que vamos pasando precisamente a eso, ¿no? ¿Cómo hacer para, pues, para darnos cuenta si somos o no codependientes de algo y cómo superar esa parte? Ok, bueno, les voy a pasar unas frases que encontré que me parecieron muy significativas para esto y que se me hicieron más que darles texto, pasos, ahorita ya los comentamos, pero algo que quería mencionar antes para poder trabajar. Encontré esta que me gustó y dice, la independencia da miedo, porque claro, si yo suelto, manejo, cambio la codependencia o la dependencia, me vuelvo independiente, ¿no? Pero claro, el ser independiente da miedo, porque tú te tienes que volver responsable completamente de ti y de todas tus necesidades. Y la realidad es que lo hacemos. Por ejemplo, pues si tengo hambre, pues me preparo de comer, si tengo sed, bebo agua, ¿no? Si tengo sueño, me voy a dormir. Esas son nuestras necesidades básicas. Pero aquí es también responsabilizarte de tus necesidades afectivas, de tus necesidades sociales, de tus necesidades de comunión, de comunicación, de comunidad, de todas las necesidades que tienes. Y eso muchas veces también, porque como decía Marta, a veces afrontarlo y ver que no tienes apoyo o que crees que no lo tienes, claro que da miedo. Y entonces a veces le apostamos al no. Por eso en el trabajo de esta parte del autoconocimiento, para poder determinar si realmente soy codependiente o no, viene la reflexión de si lo soy o no. Si tengo una relación con algo o con una persona donde se está reflejando esto, entonces primero es ver, porque el proceso de aceptación es más largo, pero primero lo veo, ¿qué me está pasando? Cuando nosotros nos da miedo esta independencia, entonces decimos, entonces o hacemos que otros dependan de nosotros o nos volvemos dependientes de los demás. Porque si no acepto mi propia responsabilidad, se la voy a ceder a otro o el otro va a intentar ponerme en mí esa responsabilidad, porque claro, muchas veces es mejor que yo vuelque toda mi atención al otro que a mí misma. Entonces, una de las partes de ir solucionando esto es también, claro que da miedo, y aceptar que da miedo hacerse responsable o lo que se llamaría madurar. Pero es un camino, lo vamos transitando y vamos aprendiendo. Y es como las frutas, ¿no? Las verduras. Las verduras van madurando, no de la noche a la mañana. Empieza desde el proceso, desde la semilla, la planta, las hojas, las flores, luego viene ya el fruto, que va creciendo de chiquito a grande, ya cuando está, pues le decimos maduro, lo corta y entonces ya vemos que si se puede o no ingerir. Pero si sigue quedando en el árbol, pues pasa un tiempo y poquito a poquito se va apagando hasta que como tal muere el fruto, pero el árbol sigue. Así nos pasa a nosotros con nuestros procesos de independencia y madurez. Vamos Me, poco a poco responsabilizándonos. sí. Haciendo la pregunta si había quedado claro, me dice, me dejó pensando porque no me puedo quedar quieta y no aguanto estar sin hacer nada. Ujú. Bueno, por ahí voy a, si me permite, darle un comentario, un pensamiento. Normalmente tenemos un pensamiento de no estoy haciendo nada.
Y eso para muchas es como, no, tengo que hacer. Una, porque lo aprendimos. Cuando éramos chiquitos, a lo mejor nuestras madres o padres nos dijeron, ¿por qué no estás haciendo nada? O siempre hay que hacer algo. Entonces, algo es algo, ¿no? Ahorita que lo vemos un tanto objetivo, es literal, literal, nunca no hacemos nada. Aun cuando estamos durmiendo o acostados en la cama, estamos haciendo algo, acostados. ¿Estamos viendo la televisión? Estamos viendo la televisión. ¿Que nos paramos tantito? Estamos parados. Por eso existe este pensamiento. No estoy haciendo nada. La realidad es que no existe. Estás, cuando estamos acostados y nuestro cuerpo físico no está en movimiento, pero estamos acostados, estamos respirando, nuestro corazón está latiendo, nuestro estómago sigue digiriendo, ¿no? Lo que no estamos haciendo es movimiento físico. Nuestro cerebro sigue pensando. Hasta cuando dormimos, estamos haciendo algo que es dormir. Entonces, aquí le invitaría más bien a de dónde viene esa inquietud, ¿no? Del no estoy haciendo nada. ¿Y qué pasa contigo cuando no haces nada? Y ese es un análisis para que confrontar realmente, porque a veces lo aprendí, que no nos permitieron, pues, éramos muy pequeñitos, o porque lo aprendimos viendo. Nuestra mamá o papá eran así, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ellos, nunca los viste realmente estarse quietos y lo aprendiste. Y entonces ahora que quieres estar, por decirlo así, un poco más quieta, no se puede. Una, porque lo aprendiste y dos, porque dices, no, pero es como no poder, porque la familia así es. Gracias, Eli. Ángeles, ¿algo que quieras preguntar? Y en este caso, cuando se dice o decimos no estoy haciendo nada o no hice nada, mi día pasó sin, sin ser productiva, más bien sería no estoy haciendo nada productivo, ¿no? O no, sí, ¿Ok? porque bien puedo estar viendo la televisión 5 horas, nada más estoy viendo la televisión 5 horas, pero si me paro en los anuncios y hago, qué sé yo, limpio el baño o traseo mientras pasan los anuncios, pues ya estoy siendo productiva. Estoy viendo la televisión, pero estoy siendo productiva. No, Ok, entonces esa sería la diferencia, ¿no? Pienso. claro. Aquí voy a postular algo. De entrada, ¿qué es productivo y qué no? Porque para cada quien, ser productivo es diferente. Lo voy a mencionar un poco desde nuestro ámbito social y cultural. Tenemos esta idea de que siempre hay que hacer algo para ser productivos. Y esa es una idea que culturalmente han estado insertando en esta parte social, porque si no haces nada, entonces no eres productivo. Pero ahora que lo miramos un poco más de cerca, nos detenemos a analizarlo, nos cuestionamos realmente qué es la productividad. Porque si la productividad es hacer muchas cosas en el día, entonces si no las hago, puedo decir que no soy productiva. Pero resulta que a lo mejor hay personas que no hacen, digamos, si serán 15 cosas al día, hay personas que a lo mejor hacen 5 y la hacen bien. Y entonces tú pudieras decir, ¿es más productiva que la que hace 15? Eso depende para ti, ¿qué es ser productiva? Entonces, por eso en esta parte les comento desde nuestra parte de cultural, social que nos han estado insertando. ¿Por qué? Porque existe algo, un término que se le llama multitask, ¿no? Como sabemos hacer de todo en bien poquito tiempo. La realidad es que ni acabamos una cosa, ni la hacemos completamente bien. Y entonces, realmente, no estamos siendo productivos. Lo que buscan son resultados rápidos. Entonces, por eso miramos la productividad o la calidad, ¿no? Donde yo puedo hacer, si ustedes quieren, ahorita en este momento, puedo estar hasta revisando el WhatsApp, mi correo, los mensajes que llegan, todo. Pero eso no quiere decir que esta plática pueda ser productiva.
Entonces, si lo llamamos al, quiero que sea productiva porque a lo mejor reflexiono, comento, pienso, en realidad estamos siendo productivos en aproximadamente 1 hora. ¿Haciendo qué? Una sola actividad, si lo planteamos como actividad, donde estoy aquí en la plática, pensando en preguntas, analizando respuestas, viendo. Estoy haciendo, en realidad estamos haciendo varias actividades a la par, pero muy enfocadas en esto. Por eso el término ahí multitask se ocupa mucho en los ámbitos, por ejemplo, laborales, pero la realidad es que eso es imposible. Una persona no puede enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo porque no todas van a salir del grado de satisfacción que se espera, que son resultados muchas veces buenos, viables, objetivos. Y por eso llegamos muchas veces al estrés crónico. Entonces, aquí más bien mi pregunta sería, ¿qué es productivo para ti o para las personas que están aquí? ¿No? El hacer esto de hacer cosas, con qué calidad, cuándo, porque también puede ser, yo quiero, en mi casa hay un montón de que hacer. Y claro, un día yo intento hacerlo todo, pero también va en contra de mi propio autocuidado, porque ya me dolió la espalda, porque ya me lesioné, porque esto, porque aquello. Entonces, ¿de qué hice? Hice, pero ¿a qué costo lo estoy haciendo? Podríamos estar viendo entonces que en realidad el hacer mucho o el hacer poco es como yo lo veo. Aquí lo que importa es que no nos hagamos codependiente, que aquello que estamos haciendo deje, sobrepase nuestros límites como personas, y que tengamos que dejar, por ejemplo, en lo que se hablaba un poquito de adicción al trabajo o codependencia al trabajo, es que mi trabajo no interfiera con las actividades de mi familia, digamos, o con las de mi estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay chicos que estudian y trabajan, pero a veces, como ya están ganando dinero, como tú lo decías, ya gané dinero, independencia y todo, pues entonces me enfoco a trabajar y a trabajar, a trabajar y dejo mis estudios. O como padres de familia, trabajo y trabajo supuestamente para tenerles a mis hijos y me olvido de convivir con mis hijos, ¿no? Y en la parte emocional también es esa parte, ¿no? En donde yo dejo de ser yo para enfocarme al otro y tratar de que el otro sea feliz a costa de mi propia felicidad, en donde yo me sobrepaso precisamente por esas necesidades de aprobación, de baja autoestima, y me responsabilizo entonces de un poquito así quiero entenderlo. Y en cuestión de las adicciones, por eso les decía, este tema es muy extenso porque no solamente es la codependencia a ciertas cosas, sino empiezan a salir muchas, ¿no? Y como decía, en la codependencia es donde yo, como familiar, ya sea ese papá, hermano, yo quiero rescatar al otro y me siento responsable del otro. Así quiero entenderlo, no sé si nos explicas. Exacto. Cuando nosotros entonces, otro de los puntos de cómo vamos a trabajar esto es desarrollando las relaciones sanas. ¿Qué es una relación sana? Primero conmigo mismo y luego con los otros. En el trabajo, si bien es cierto, claro, se considera familia y esto, primero identificar el trabajo realmente, ¿no? Está apoyándote en tu parte, a lo mejor crecimiento profesional, economía, pero ¿qué tanto te apoya en la salud, ¿no? Ah, Por ejemplo, ¿no? Como hablamos del estrés, a lo mejor tú realmente sí te apasiona lo que vives, lo que estás trabajando, pero estás descuidando aspectos propios. A lo mejor, yo les cuento un poquito. Hace unos añitos, cuando empecé a trabajar la parte terapéutica, pues claro, yo empecé a agarrar mi agenda y empezaba a agendar, ¿no? Y entonces llegó un momento en que me di cuenta que no dejaba espacios para mi hora de comida. Yo llegaba y era así como, tengo media hora, ¿no? O 20 minutos, comía rapidísimo porque ya tengo que entrar a la siguiente sesión. Y entonces eso, aunque me apasiona y me encanta mi disciplina, empecé a ver
que eso no era conveniente, porque estaba afectando mi estado de salud físico primero y después, por supuesto, el mental. Y luego el emocional, porque ni me alimentaba bien, ni con el tiempo, ni le daba tiempo a la digestión, y tampoco le estaba dando una buena atención a las personas. Entonces dije, no, aunque te apasione, tenemos que también nosotros podernos crear nuestros límites para que mi relación sea sana con mi trabajo. Mi trabajo me va a dar todo lo que yo necesito manteniendo una relación sana. Por ejemplo, pues sí, me doy mi parte de la salud, me doy mi tiempo para comer, mi tiempo para beber agua, para descansar, para satisfacer mis necesidades propias y también laborales. Dentro de ellos también estas partes hacia los otros. Mis relaciones con mis hijos, mi familia, mi pareja, mis amigos, la parte social. Y sé que es complejo porque, y aquí viene un poco la parte de inserción social. Claro, siempre nos dicen, ¿a qué hora? Si me tardo como 3 horas en el transporte. Y tiene toda la razón. Viajo mucho y 2 horas de camino, entonces pues salgo a las 6, ya llego como a las 8 o 9. Qué ganas de salir con los amigos. Y tienen razón. Y no queremos sobreesforzarnos, sino más bien decir, a lo mejor, mensajito, ahora que ya hay WhatsApp, mensajito, llamadita, 5 o 10 minutos, punto, porque es parte de mi área, parte de mis desarrollos. Relaciones sanas hacia uno mismo, desde mi parte emocional, relaciones sanas hacia los otros también, con límites, identificando estas características, yo relacionándome bien con el otro. Por eso una de las partes que se trabaja en las dependencias y condependencias es más bien ejercer y desarrollar la relación sana, primero conmigo misma o mismo y después con los otros, llámese trabajo, pareja, amigos, compañeros, amigos, todo lo que pudiera incluir en este sentido, ¿no? Y para eso también les puse otra frasecita que encontré que quiero compartir. Dice, la dependencia sana se basa en el apoyo mutuo y el respeto. Entonces, por decirlo así, si lo hablamos en términos de dependencia, yo puedo ser dependiente de mí misma, porque yo me voy a satisfacer a mí misma todas mis necesidades. Me voy a respetar y me voy a apoyar y me voy a ayudar para que cuando yo quiera apoyar al otro, ayudar al otro, sea desde mi propio respeto y respetándolo también, sea apoyándome y apoyándolo también, sin que nos desvivamos por el otro. Por eso en las adicciones esto de quiero ayudarle mucho, ocurre, claro que sí, son nuestros seres amados, quisiéramos darle lo mejor, pero hay muchos, en este caso, personas que su dependencia es muy alta, tanto así que aunque tú te desvivieras, no va a haber el cambio. Por eso a veces muchas familias se desintegran en el sentido del que la madre sufre, los hermanos, o en este caso si es el padre o la madre o los hermanos, la madre, aunque diera su vida, si el chico o chica no está buscando estas alternativas y no quiere ayudarse, aunque ella diera o él diera la vida, no funcionaría, porque primero va desde nuestro propio autocuidado. Fíjate, ahorita que ese es de nuestro propio autocuidado y el vernos nosotros, lo que decíamos, que nos olvidamos y nos enfocamos, ¿no? Precisamente en el tema de las adicciones, nos hablaba la psicóloga y decía, primero hay que ponerme la mascarilla yo para poder ayudar al otro. Y nos daba el ejemplo de un avión, ¿no? O sea, si en el avión hay un accidente y esto, a veces pensamos, al otro, pues sí, pero si se la pones al otro, tú te mueres y el otro ya tampoco lo puedes ayudar. Entonces es primero ayúdate tú y es precisamente evitar ser codependientes de algo o de alguien. Así es. ¿Sí? Y pues vamos a ir terminando nuestro tema, les decía, es muy amplio, nunca terminamos, pero muy enriquecedor. Para ir terminando, a mí no me gusta despedirme sin antes preguntarles con qué se quedan de esta plática. Ángeles, ¿con qué te quedas de esta plática? Yo me quedo con todo el tema completo, con el tema completo porque
pues sí, es un tema muy, muy amplio que no sé, o sea, hay más, todavía más y más del que hablar y que descubrir. Pero aquí el punto es de que debemos de establecer límites claros, primero con nosotros mismos, para poderlos poner a los demás, porque si no nos ponemos nosotros mismos límites claros y respetuosos, que no pase la línea del otro. Poner los límites y el respeto, pienso que son dos puntos muy importantes. Gracias. Y pues yo me quedo, la verdad es que este tema, como dices, es muy amplio, muy enriquecedor, pero la verdad es que ha sido muy nutritivo, ¿no? Yo me quedo también con esta parte mía ahora desde poder seguir conociendo, ¿no? La dependencia, la codependencia en en nuestras cosas habituales, que a veces no nos damos cuenta, pero que están ahí. Y pues yo me quedo también con toda la plática, como les decía, me quedo así, como decían hace rato, me dejó pensando y aquí nos dice, me quedo con lo que dijo Eli y muchas gracias y ojalá podamos seguir hablando de estos temas. Y dice que pues nos felicita a todas por su exposición, sobre todo pues Eli, ¿no? Que es la que nos expuso, nosotros nada más preguntamos, somos las preguntonas. De hecho, este espacio está hecho para que todos pregunten si tienen alguna duda, si quieren saber algo. De hecho, el espacio estaba para hablar precisamente de los síntomas, pero me gustó retomar un poquito esta parte porque me estuvieron preguntando, oye, esto porque, oye, ¿y esto porque saben qué? Vamos a preguntar y vamos a investigarlo y vamos viéndolo. Entonces es muy interesante, me quedo con todo eso. Muchas gracias. Ángeles, gracias por estar siempre detrás de lo que es la tecnología. Eli, gracias por aceptar la invitación y gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que nos regalaron, ya que sé que pues tienen muchas actividades, pero muchísimas gracias y nos vemos en la próxima plática.